Ustedes saben que ya empieza a abrirse poco a poco el regreso a colegios. También en universidades. Hay algunas que ya están con clases mixtas, presencial, telemática. Pero se sabe que esta semana, en Pirque, y a partir del lunes en la comuna de Vitacura, aquí en Santiago, ya hay varios colegios que van a entrar en un proceso de clases. No plenamente normal, naturalmente, guardando las formas, y los cuidados y las distancias, pero empezando a abrirse hacia una experiencia de educación o recuperar una experiencia de educación, pese a que aparentemente las encuestas indican que mayoritariamente los padres en Chile no quieren que eso ocurra todavía por temor a que le pase algo a sus hijos. Está con nosotros ya en contacto Hernán Herrera, que es presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, CONACEP. Hernán, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el estado de situación hoy día? Porque estamos confundidos entre que nos muestran muchas encuestas donde los padres y apoderados mayoritariamente no quieren que sus hijos vuelvan, pero vemos que el ministro de Educación esta tarde dijo que 250 colegios han pedido el retorno y hay colegios que ya empiezan a volver. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? Bueno, Matías, primero hay que empezar por destacar lo que es el protocolo que ha definido el Mineduc desde el punto de vista del retorno a las clases presenciales. Primero, se ha establecido de que el colegio tiene que estar emplazado en una zona que tiene que ser 3, 4 o 5 desde el punto de vista de lo que ha definido el Ministerio de Salud. Es decir, todos aquellos que están en etapa 1 o 2 simplemente no pueden pensar todavía en el retorno a las clases presenciales. Segundo, este retorno tiene que ser paulatino, tiene que ser flexible, y lo tercero y muy importante es que el Ministerio ha establecido voluntariedad, tanto de las familias para enviar a sus hijos al colegio, como de los colegios para el retorno a las clases presenciales. Y eso hace que hoy día es cierto que hay un porcentaje mayoritario de padres y apoderados que aún tienen temor de que sus hijos retornen a las clases presenciales. Pero si nos paramos en la situación de hace 2 meses atrás, sin duda era imposible pensar en un retorno, porque la relación era más del 90% de los padres estaban por no retornar sus hijos a las clases presenciales. Y Hernán, ¿qué le dicen a ustedes sus padres y apoderados, las comunidades de los colegios que tienen relación con ustedes, que son los colegios particulares? Justamente, los colegios particulares y particulares subvencionados han hecho monitoreo con respecto a sus comunidades educativas desde el primer día. Y es por eso que teníamos certeza que hace 2 meses atrás y anterior era prácticamente imposible, porque se iba a abrir el colegio e iba a ir nadie. Pero en estos momentos la relación ha cambiado y hoy día estamos en una relación promedio de 60% de padres que no quieren y 40% de padres que están disponibles a que sus hijos retornen. Perfecto. Ahora, se da desgraciadamente, Matías, la paradoja que están empezando a retornar en los colegios particulares pagados, los que tienen menos problemas y han tenido menos problemas desde el punto de vista de la conectividad, desde el punto de vista del equipamiento para conectarse. Y con eso, si es que nosotros mantenemos esta situación en donde los colegios particulares pagados retornan y el resto se queda con educación remota, la brecha educacional que ya existía se va a acrecentar sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las...? Voy a pensar el día lunes, que vuelven varios colegios aquí en Santiago, y el jueves, que entiendo en la comuna de Pirque, también aquí en la región metropolitana. ¿Cómo va a ser en la práctica? Un padre que nos está viendo y que a lo mejor le avisan ahora que en 2 semanas más vuelve su hijo o su hija. ¿Cómo va a ser en la práctica? ¿Cursos de 30 niños, de 28 niños? ¿Qué va a ser? ¿Mitad y mitad? ¿Una semana sí, una semana no? ¿Tanta capacidad por clase? ¿Cómo es el protocolo? Se habla del protocolo, pero ¿cómo es? Bueno, la flexibilidad que ha establecido el Ministerio justamente apunta al caso a caso. Cada colegio se tiene que adaptar a su propia realidad. Primero, desde el punto de vista sanitario, tienen que estar todas las medidas sanitarias implementadas. No iniciar a implementar en paralelo, todas ya implementadas. Por otro lado, desde el punto de vista espacial, hagamos el supuesto que de un curso de
40 alumnos, parémonos en la educación particular subvencionada, no en la particular pagada. Un curso de 40 alumnos retornan 25. Naturalmente los 25 no pueden estar emplazados en una sola sala. Ese curso va a tener que estar al menos en 2 salas. Y eso implica, naturalmente, eso Sí, ¿qué es lo que pero implica? no dan las salas para que cada curso se divida por 2, no dan. Por eso justamente que la flexibilidad también dice relación a que hay que partir por aquellos alumnos que están siendo más afectados hoy día. Y quienes hoy día están siendo más afectados son los de cuarto medio, pudiera uno tomar tercero y cuarto medio, y los técnicos profesionales. Hay que pensar que los colegios técnicos profesionales tienen una educación de carácter dual. Tienen clases teóricas y clases prácticas. Durante todo este año no han recibido educación práctica. Si uno se pone en el escenario de un alumno que está en cuarto medio en un técnico profesional, la verdad es que tenemos serias dudas de que ese alumno pueda salir al mundo laboral el próximo año con las aptitudes y capacidades adquiridas. Entonces hay que partir justamente con este sistema flexible por los cuartos medios, probablemente algunos colegios lo pueden hacer tercero y cuarto medio, y los técnicos profesionales. Sí. Y un tema que ha sido país, un tema de discusión, es una suerte de paralelo entre la postura del gobierno y la del colegio de profesores. No sé qué ocurre en su mundo, en su segmento de colegios particulares con los profesores respecto, porque hemos hablado de los apoderados, padres y apoderados. ¿Qué pasa con los profesores en estos colegios? ¿Cuál ha sido su opinión respecto al regreso a clase? En ese sentido, a mí me gusta más hablar de los profesores más que del colegio de profesores. Por eso yo le dije qué es lo que había escuchado y visto del colegio de profesores, le pregunto de los profesores que tienen relación al colegio que usted representa. La verdad es que los profesores están preocupados porque saben que las clases remotas, por bien que se hagan, no reemplazan las clases presenciales. Y quieren retornar. También tienen una responsabilidad con respecto a la contención de los alumnos. Hay que pensar que nosotros tenemos alumnos en zonas vulnerables donde la situación espacial en la casa tampoco es óptima. Nos encontramos no solamente con problemas de conectividad, nos encontramos con problemas de que hay niños, alumnos, jóvenes, que están todo el día en la casa, no necesariamente con los espacios necesarios para estudiar, por lo tanto requieren, no solamente por el caso pedagógico, requieren este retorno a las clases presenciales. Y en ese sentido nosotros tenemos muy claro, todos aquellos profesores que tengan enfermedades de base no pueden retornar. Por lo tanto, también hay que hacer un levantamiento de esa situación de forma tal que puedan retornar solo aquellos profesores que están capacitados desde el punto de vista físico para el retorno. No vamos tampoco a arriesgar a nuestros docentes simplemente por iniciar el proceso de las clases presenciales. 250 son, me parece, los colegios que el ministro hoy dijo que habían solicitado a través de las secretarías regionales ministeriales la reapertura, donde se puede y en las condiciones que lo indica el Código Sanitario, obvio. ¿Usted ve que esta cifra va a tener un rápido crecimiento o es más o menos el número esperable de colegios que usted tenía en carpeta que iban a presentar esta solicitud? Va a empezar a incrementarse el número de manera importante, yo no diría significativa, pero de manera importante, justamente porque además va a haber una mayor presión por parte de los padres y apoderados porque sus hijos retornen a las clases presenciales. No hay que olvidar que ya muchos padres tienen que retornar presencialmente a sus labores, a sus trabajos, y no tienen dónde tener a los niños. Es verdad que los colegios no son una guardería, pero sí cumplen una función de tener a los alumnos en los establecimientos durante el día. Sí. Por lo tanto, va a haber una presión de parte de los padres y en ese sentido los sostenedores estamos conscientes de que tenemos que recibir a esos niños. Ningún colegio se puede negar en el caso de que un padre quiera que su hijo retorne. Ojo, hay que hacer una salvedad. Una cosa son las clases presenciales
Y otra cosa distinta son los turnos éticos para que los niños permanezcan. Porque puede ocurrir que se parta un colegio por cuarto medio y haya un niño de primero medio que necesite permanecer en el colegio. Ese niño va a estar bajo el escenario de turno ético y el otro va a estar en el escenario de clases presenciales. Hernán Herrera, ¿qué es lo que va a ocurrir este año con las calificaciones? ¿Y qué va a ocurrir este año con los plazos? Vamos a suponer que empiezan a entrar en cuanto se desarrolle octubre, para tener algo de octubre, noviembre más o menos ya más normalito, diciembre ya tradicionalmente termina el año escolar. Si es que ocurre lo que estamos viendo, ¿usted cree que se puede alargar hasta enero, por ejemplo, en los colegios, o cree que no vale la pena? Bueno, eso depende de una definición del Ministerio de Educación, naturalmente. Y en el tema de las evaluaciones, naturalmente, tenemos que tener un lineamiento claro del Ministerio de Educación en el sentido de cómo vamos a considerar el tema de las evaluaciones y cómo vamos a homologar evaluaciones que se realicen de manera presencial versus las que se realicen de manera remota. Y eso es un tema que tenemos que aclarar con el Ministerio de Educación en los próximos días. Ya, y respecto de los plazos. Bueno, el tema de los plazos, lo que más urge hoy día es iniciar este proceso. Más que los plazos, este es un año absolutamente irregular. Naturalmente, no se va a partir impartiendo todas las materias. Y lo que más importa es que empecemos el proceso de retorno a las clases presenciales. Porque si es que no lo iniciamos hoy día, la verdad es que igual en marzo vamos a tener que partir. Y habremos perdido estos 2 meses y medio, en que tenemos que empezar este proceso de adaptación. Pero ahora, sí, otra cosa muy importante, Matías. Desde el punto de vista pedagógico, también hay que empezar a buscar fórmulas de descomprimir la presión hacia los docentes, porque se puede trabajar en esta suerte de un curso en 2 salas, se puede trabajar por la vía de los turnos, se puede hacer por la vía mixta de hacer clases presenciales y también clases remotas, días distintos, pero lo que sí hay conciencia es que nosotros nos tenemos que preocupar que esto implicaría una mayor carga de trabajo a los docentes. Por lo tanto, también tenemos que recurrir a la tecnología que tanto nos ha ayudado hasta ahora para las clases remotas, de manera tal de empezar a trabajar tecnológicamente, que no lo hayan hecho. Hay profesores que sí lo han realizado durante todo este tiempo, para generar cápsulas pedagógicas. Estas cápsulas pedagógicas, el óptimo es que se generen previo a la clase, de forma tal de que en el momento de estar impartiendo la clase, si es que es en 2 salas, se pueda impartir la misma cápsula pedagógica en las 2 salas y el profesor haga una suerte de monitoreo de sala en sala. Y a su vez, esta misma cápsula pedagógica, entregarla de manera sincrónica o asincrónica a los alumnos que se han quedado de manera remota. Lo que está hablando Hernán es algo bastante revolucionario, que yo se lo escuché a un técnico hace muchos años aquí, que era extranjero, y decía: la educación tiene que tender a dar vuelta completamente al modelo actual. ¿A qué se refería? Tradicionalmente usted y yo y los que nos ven en la casa íbamos a clases en el colegio con un profesor y hacíamos tareas en la casa. Y él decía, con la tecnología disponible, ni pensar en pandemia todavía, lo que debiera ocurrir con todas las redes sociales o los YouTube o los cursos que hay, que las clases las debiéramos hacer cada uno en nuestras casas e ir a hacer tareas con el profesor al colegio. Y que el profesor, o sea, la materia yo la tengo, la bajo, la leo, la comparto, la escucho solo, y mis dudas las voy a aclarar con un profesor. ¿Algo así debiera ser? Quizás aprovechar al profesor para esa instancia. Sin duda que tenemos que evolucionar hacia algo parecido a eso. Eso se usa en algunos sistemas de las universidades más prestigiosas del mundo, que el alumno tiene su responsabilidad de estudiar la materia e ir a aclarar dudas con el profesor o profesora. Bueno, ese concepto del aula inversa.
Aula inversa. Y se aplica mucho en Estados Unidos, claro. Y hay un grupo de colegios acá en Chile que lo aplica, son los menos naturalmente, pero efectivamente el aula inversa y que trabaja en base a estas cápsulas pedagógicas que arman. Por eso me acordé, porque es interesante. Exactamente. Por mucho o poco, pero este año si hay algo que han aprendido nuestros niños y niñas es a tener que batírselas un poco solas, escuchando clases grabadas o contenidos que están en YouTube o en alguna plataforma. Y con los profes, como es mucho más escasa el contacto, aprovecharlos para el monitoreo y el hacer la tarea. Entonces, a lo mejor esa educación inversa ya empezó. Exactamente. Bueno, como todas las crisis generan oportunidad, a lo mejor es la gran oportunidad de empezar a girar hacia una forma distinta de educar a los alumnos. Claro. Como bien dices tú, Matías, efectivamente, el trabajo de asimilar la cápsula se hace en la casa y naturalmente al colegio se llega a la discusión en grupo, al intercambio de ideas, a la relación con el profesor, en donde ya no es el profesor que dicta y los alumnos escuchan, sino que se hace una interacción, un trabajo en grupo y hacia allá tenemos que apuntar. Claro. Y a lo mejor un profesor leyendo la Guerra del Pacífico. Un profesor leyendo la historia de la Guerra del Pacífico frente a 40 alumnos es soporífero. En cambio, que cada uno lo lea en la casa y que el profe le explique por qué se produjo la Guerra del Pacífico, qué es lo que produjo, por qué, las causas, las consecuencias, en fin. Bueno, hay, como dice usted, una tremenda oportunidad, pero hay que tener mucha voluntad y por Dios que se van a afectar los aprendizajes. Estos 6, 7 meses perdidos, no sé cómo se van a recuperar algunos niños que están en su periodo de lectoescritura clave, en sociabilización, en caligrafía, en cosas que lo hacen sobre todo los más chiquititos que se van a ser bien dañados. Matías, ahí se da la paradoja que quienes están siendo más afectados, aparte de los que dijimos ya, cuarto medio y enseñanza técnico-profesional, son los más pequeños, son los de básica, primero y segundo básico. Claro. Muy difícil enseñarle a leer a un niño a distancia. También es muy difícil la aritmética a distancia, salvo que tengan un fuerte apoyo de su familia. Pero afortunadamente, ellos todavía tienen más tiempo. Tienen la posibilidad de recuperar en más tiempo lo que hoy día se ha perdido, entre comillas. Por lo tanto, hay que preocuparse de los que están a punto de salir. Por ejemplo, hoy día los alumnos de cuarto medio son unos verdaderos conejillos de India. Es decir, se van a enfrentar a una prueba que desconocen absolutamente, no saben si las evaluaciones van a servir este año o se quedan con el promedio de los 3 primeros años, a su vez no han recibido la educación presencial, finalmente, y van a estar en plena prueba, sujeto a todas las condicionantes de la pandemia. Bueno, un año tan particular, va a haber mucho que analizar después y aprender, sacar conclusiones, pero lo importante es que este tema del regreso a clase, de manera responsable, como hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo, se puso sobre la mesa y es tema, lo que creo que es un gran avance, porque si no, los olvidados son los estudiantes y eso no puede ser. Hernán Herrera, muchísimas gracias como siempre por recibirnos, que estés muy bien. Muchas gracias, Matías, a ti. Chao, buenas noches. Buenas noches.